queremos darle este tiempo para que pueda explicarnos sobre agrófonos andígenas. Buen día. Hola, sí, perdón. Bueno, muchos ya me conocen de hace años que trabajo con el instrumento la quena. Es el primer instrumento agrófono que me han conocido en la iglesia. Bueno, en el trayecto de los años, ya desde muy joven, comencé con la fabricación de los instrumentos a partir de 12, 14 años. Y con la gracia y gloria de Dios, Dios me fue dando conocimientos. Así que en esa curiosidad comencé a expandirme porque buscaba sonidos graves y profundos. Y tiene mucho que ver el por qué quería. Bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Como vemos, el título dice taller de aerófono. Vamos a probar esto, sí, taller de aerófono. Muy bien. ¿Y qué es un aerófono? ¿Quién conoce la palabra aerófono aparte de lo que dice ahí? Bueno, la forma en que se clasifican los instrumentos de viento es a través de palabras que engloban cierta cantidad de instrumentos. Entonces, la palabra aerófono, si nos damos cuenta, viene del griego, que dice aer, que significa aire, y fone, que significa sonido. Y de acuerdo a la forma de la conjugación se le agrega la letra O, que sería fono. Entonces, de ahí se determina aerófono. ¿Y qué son los aerófonos? Las dos palabras hacen referencia a un instrumento musical de viento. Entonces, tenemos aerófonos de distintos tipos. Tenemos de lengüetas, de doble lengüetas, de biseles, de embocaduras. Y en el día de hoy vamos a centrarnos en lo que es muy importante para nosotros en estos tipos de aerófonos que se ven allí, que apenas se deslizan. Entonces, y hay un porqué en esto. En nuestro continente existe un desarrollo muy amplio en los instrumentos de viento, desde el sur de Argentina hasta el norte de América del Norte. Pero nos vamos a centrar limitando en un encuadre lo que serían los Andes, porque en los Andes se desarrolló el imperio incaico, que tenía un conocimiento muy desarrollado de los instrumentos de viento. Y vamos a comenzar ahora a ver la siguiente diapositiva con los posibles orígenes. Para que tengan en mano, invito a algún hermanito que busque Ezequiel 28:13, porque va a leer hasta el 15, le agregué solo el 13, nada más. Empezamos aquí. Primer fabricante de flauta que encontramos en la nuestra vaquera es en esa versión, porque hay muchas versiones y algunas son más específicas. Aquí dice Génesis 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. En otras versiones dice lira, porque la lira es anterior al arpa. Bueno, y flauta, la flauta engloba a varios tipos de flautas, no a una sola. Pero se entiende que flauta es un instrumento puede ser de hueso, puede ser de caña, pero que produce sonido a través del corte de aire, entonces a eso se le determina flauta. Bien, como vemos, Jubal fue descendiente de Caín, y hay teorías que porque fue descendiente de Caín, consideran de que fue Jubal quien permitió la música con flautas y todo, y no tiene nada que ver, no tiene ninguna base ni fundamento eso. Lo que tenemos que destacar es que fue escrito la palabra de Dios con un objetivo fundamental, de que él fue el creador de los instrumentos, considerado el primero que fabricó flautas en la tierra. Después de lo que salió del Edén, los descendientes, entonces fabricaron flautas. Bueno, tenemos en Ezequiel 28:13, dice, en Edén, en el huerto de Dios en tu
tuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y después vamos a destacar algo importante que dice: los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjense que menciona flautas y tamboriles. No voy a hacer hincapié en tamboriles porque es un tema bastante amplio y entre ellos integra también la parte rítmica. Vamos a hacer hincapié en lo que dice flautas. Y la palabra primor significa arte, belleza y hermosura de toda obra ejecutada con primor. O sea, que podríamos expresarlo de otra manera, que primor significaría todo el empeño que ponemos para desarrollar algo con belleza. ¿Se entiende? Y en el caso de la ejecución de flauta, ahí es con excelencia. Vamos a invitar a algún hermano que tenga el resto del texto, versos 14 y 15, creo. ¿Sí? ¿Alguien tiene? 28, 14. Dice: a ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y a ti lo tuviste. Es eso. Allí estuviste, te paseabas en medio de las piedras encendidas, desde el día que fuiste creado y hasta el día en que salió maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Siguiente parte. Pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Muchas gracias. ¿Quién era el querubín cubridor? Lucifer. Vamos a ver otra versión que dice así. Dice en el versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, lo que va, siguen con los detalles, pero ahí dice lo siguiente: los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Y en el otro dice flautas. ¿Cuál es la diferencia? La palabra pífano se ocupó hace un tiempo para poder determinar un instrumento de flauta traversa con un tamaño más pequeño, y se lo reconoce el día que es utilizado en bandas militares suecas de aquellos tiempos atrás. Pero ya vemos que en el cielo los alababan y tenían todo con el pífano. Vamos a ver qué potencia el pífano. Vamos a escoger por aquí. Este vendría a ser el tamaño de un pífano. Este es un pífano, conocido desde el tiempo antiguo hasta la actualidad, un pífano. Este tamaño, y es una flauta traversa. El pífano se destaca porque tiene su afinación en do mayor prácticamente, y como es un sonido agudo, pues está en una tonalidad y en octavas más agudas que cualquier otras flautas, entonces permite que se escuche, y lo ocupaban en edades militares. Pero podemos destacar que aquí ya se utilizaba. ¿En qué tiempo? ¿En dónde se utilizaba? En el cielo. En el cielo fue. Porque recordemos que el Edén solo no estuvo solamente aquí, sino también. Entonces, vamos a ver que un detalle para esto: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa. Si todo ese detalle que menciona habla del Edén específicamente, pero sabemos bien que Lucifer no fue creado en el Edén, existía antes. Entonces, los primores de tus tamborines y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. No fue Lucifer, no era un ángel caído en ese entonces. En ese entonces no era un ángel
cubridor. Vamos a ver el siguiente, encerrando la idea, los posibles orígenes celestiales, el origen de las flautas, y el otro, humanamente, el primero fue cubano. Vamos a ver ahora algunos detalles. Instrumento de viento en los Andes, dice aerófono con canal de insuflación. Leemos una pequeña reseña. Los instrumentos que tienen canal de insuflación permiten que el ejecutante sople sin necesidad de técnica en los labios, como por ejemplo el pincuyo, norte de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. Fíjense cuánto abarca. E incluso pueden encontrar hasta la parte media de Chile, se encuentra el pincuyo. El pincuyo es como una flauta dulce. No la traje hoy, no llegué a terminarla, pero así que la dejé en casa. Pero vamos a ver más fotos, ¿sí? Tenemos el moseño, muy usado en Bolivia por el pueblo aymara con el nombre de saligua o saliva, que este instrumento es prácticamente como este, solo que este tiene una adaptación diferente. Como pueden ver, no es una flautita dulce. Vamos a ver, eso. Ok. Igual tenemos algunas fotitos por acá para ver. Una variante del pincuyo ronda a la longitud de 1,55 m, o sea, tiene una longitud larga y no tiene el pincuyo, el moseño es una variante del pincuyo y suele tener una longitud de 1,55 m y se toca de forma horizontal por la longitud que tiene, ¿no? Entonces, este es un detalle que vamos a mencionar. Por la gran longitud que tiene, se utiliza un aeroducto auxiliar para extender la boquilla cerca de las manos. ¿Qué es esto? Podemos ver aquí. Este es el aeroducto. Aquí tiene la boquilla y el conducto ingresa a esta cámara. Pero en este lado es una cámara de aire. Solo esta flauta, ya les voy a explicar el detalle. Vamos ahí. Otro que añadí, y lo añadí por una razón específica, la flauta nativa americana, viene de Norteamérica, se lo conoce como flauta NAF o Cherokee. Si bien no pertenece a los instrumentos andinos, se hizo muy popular en las últimas décadas por producir un timbre que conecta con la parte espiritual. A ese punto quiero llegar. ¿Por qué razón menciona los instrumentos de viento en el cielo? Nosotros podemos encontrar terrenalmente una conexión que se genera a través de los instrumentos de viento y no se genera de la misma manera con otros instrumentos, solo con los de viento. Es muy curioso esto que se da y es por la percepción de lo que el oído recibe y lo transforma en señales eléctricas y el cerebro lo interpreta, pero además de ello, al escucharlo, las frecuencias que generan esos instrumentos, esa onda específica, impacta sobre nuestro propio cuerpo y nos transmite relajación. Por esa razón es que muchas personas utilizan la flauta norteamericana porque es súper fácil. Por aquí tengo una versión más sencillita de esta flauta. Un ratito, permiso. Bueno, como saben, mi hijito le gusta comprar mis instrumentos y herramientas, entonces un día tuve que hacerle una flautita, una de las que tenía. Esta es una flauta nativa americana y esta es una versión muy sencilla para un niño que tiene a propósito un sonido apagado para que no chille tanto, no esté soltando bastante. Suena, pero suena poquitas notas a propósito. Y tiene un pequeño pico que funciona como embocadura hacia la cámara de aire. Y aquí produce el sonido. Entonces vamos a ver. Y si no lo escucho en el micrófono, sonaría así suavecito. Suavecito para que no lo retumbe el oído de la casa. Bueno, porque si ven la flauta dulce, sí que suena, ¿no? Les desarman y sacan solamente el pico, la cabeza de la flauta y la soplan y eso suena una maravilla, ¿no?
Entonces, para evitar el aturdimiento y porque los sonidos muy agudos y constantes generan dolores de cabeza, entonces es mejor evitarlo. Bien, la flauta nativa americana tiene mucho de eso, el moseño de la flauta larga. Vamos a seguir un poco. Este es una foto del pincullo, como ven, es como una flauta de pico, ¿sí? Tiene aquí un bisel y la parte de adentro es un sistema de embutido donde se incrusta una madera que funciona como un canal de insuflación. Adentro, en esta partecita es el canal de insuflación que guía el aire directo hacia el bisel. Bueno, se ve como sencillo, ¿no? Pero ese instrumento sencillo es más poderoso que una flauta dulce. Todos los que consideran que la flauta dulce, porque viene de épocas barrocas, es mejor, es una equivocación que tenemos nosotros. Y voy a centrarme ya que estoy aquí antes de pasar a otro instrumento. Con el tiempo, desde que la civilización europea vino a expandirse, introduciendo todas sus ideas y sus instrumentos, se trató de que, como los nativos y toda la gente que no era europea era considerada de una calaña, bajas personas, de baja sociedad, todos sus instrumentos por ende también lo eran. Pero eso era un error muy grave porque ellos trajeron su flauta de pico, que es muy limitada, tanto en comparación con timbres, con el timbre muy limitado, el color del timbre, y también los sonidos que producen, porque la cantidad de nota es menor que un pincullo o una quena. Entonces, lamentablemente desde las escuelas nos han infundido de que la flauta es escolar, que es más sencilla, y eso es un error, porque los chicos aprenden ese instrumento que no suena tan bien, es muy complicado porque soplar la flauta de pico requiere una técnica de dosificación del aire que es mucho más compleja. Entonces, no es un instrumento escolar, ni tampoco es un instrumento sencillo de tocarlo. Hay que tener mucha técnica para que suene suave, dulce y armonioso. En cambio, un pincullo, la longitud que tiene es de alrededor de 35 centímetros, 38, como una quena, y produce un sonido grave, relajante, que equilibra tu cerebro, porque genera ondas que van equilibrando o vinculándose con la otra parte del hemisferio del cerebro. Y los sonidos no son estridentes, a menos que te pases la tercera octava. Vamos a ver. Estoy aprendiendo a usar este puntero de mi hermano Abel. Ahí. Moseño. Este es el moseño. Como ven, está elaborado en una caña arcoíris que se lo conoce como tocoro o tucuru. Tiene otro nombre de otra forma también de la aymara, pero solamente crece en el municipio de Moxo o Moza, que lo conocen. Entonces, ese tipo de caña no tenemos aquí, por lo tanto utilizamos otras cañas, como esta, que es la caña de tacuara, que suplanta justamente a esa longitud. Flauta nativa americana, como ven, tiene una pequeña embocadura que reduce la cantidad de aire que ingresa, se acumula en esta cámara. Además tiene un secreto importante esto. Debajo de este palito, que se lo conoce como tótem, en la cultura americana lo tienen como reservado a un espíritu de la naturaleza. Pero no es necesario tenerlo para nada, porque debajo esto simplemente cumple una función técnica, formar un canal de insuflación. Y debajo tiene un bisel interno que ya produce un armónico dentro de esta cámara y sale aquí ya un sonido con armónico produciendo otros sonidos relajantes aquí. Es increíble el desarrollo que tiene esta flauta. Siguiente, instrumentos con bisel y embocadura. El bisel es un filo que permite el corte de aire, un instrumento muy utilizado en los Andes en la quena que presenta un bisel en forma de C, U, B y en E. El E es el corte recto, que ya lo vamos a ver. Tenemos 3 ejemplos. Este es un quenacho. Dice, vamos a seguir un poquito. Estos filamentos se realizan en la caña, permiten que el instrumento tenga un timbre distinto. Fíjense que se destaca en el timbre.
permite que tenga un timbre distinto. No es una flauta común igual a todas. Cada diseño tiene su propio timbre. Entonces, a la vez añaden diversos colores muy superiores a los que puede ofrecer una flauta dulce de pico popularizada por el europeo. La quena se presenta en diversas dimensiones, por lo que se las conoce con el nombre de quenaní, quena, quenacho y mamba quena. La mamba quena no he traído, y el quenacho tampoco, pero sí la quena y el quenaní. Tenemos bisel en C, en B, en U, este es el U hacia el lado superior, y el corte en E o Re. Instrumentos de embocadura. Voy a hacer rapidito para ir a la parte práctica. Los instrumentos de embocadura son todos los que tienen un punto de apoyo en el labio y no requieren un filo. Por ejemplo, la flauta de pan, que se encuentra en todas las culturas del mundo, pero también fuertemente arraigada a la cultura andina. Y allí, en la cultura andina, se lo conoce en el norte de Argentina como cipus, en Perú y Bolivia como zampoña, y según su tamaño va cambiando de nombre. Pero es lo mismo. La flauta traversa es otro instrumento de embocadura que tiene un orificio principal y un capó en un extremo. Bueno, hacemos un poco más recortado, ¿sí? Tenemos en distintas culturas los instrumentos como flauta tienen distintos desarrollos para generar distintos timbres. Entonces encontramos, la más común es el pífano para nosotros. El nombre más cotidiano es flauta traversa. Y en otros países, en China, se conoce como flauta lisi, que tiene una membrana que produce un timbre diferente. El daejeum en Corea. Y también tenemos el bansuri en la India. Y sobre todo el bansuri se lo conoce como un instrumento sagrado para su cultura, porque el sonido que produce es profundo y te toca dentro de tu ser, es ese pequeño nervio especial que te hace sentir como que estás en otro ambiente más sagrado. Por esa razón es que se lo considera sagrado, pero nada más que eso. Es curioso, porque todos tienen un vínculo fundamental con la flauta, todos esos países y sobre todo los Andes. Sigamos. Tenemos una flauta de pan, podemos ver con tubos de tacuara, en este caso es especial, hecho para poder tener un timbre dulce, delicado, muy nostálgico. En cambio, se utiliza la caña, como en el caso de Misiones, tenemos la caña que se llama tacuapí, y en este caso se llama chilla. Produce otro tipo de timbre. Un sonido bastante dulce y brillante, pero el tipo de material le va a dar su calidad de sonido. Tipo de flauta de pan con forma curva, tipo media luna, ya utilizada en los griegos. Dígame, ¿no? Es el nombre común que se ha dado en sí, pero tiene, incluso en la Biblia menciona como flauta de pan, y también se lo menciona como zampoña, pero hay distintas culturas, distintos nombres. No es exclusivamente porque muchos lo quieren ligarlo al dios Pan. El dios Pan no era que tocaba flauta, sino llaman flauta de pan por el simple común de la sociedad. Pero sí se ha hecho muy conocido por lo de la cultura griega, porque ellos tenían en sus cuestiones culturales, tenían el uso de la flauta de pan. Pero de ahí en sí tiene distintos nombres de acuerdo a la cultura. Nosotros lo podemos conocer también como ciclus, pero en otro tipo de orden. El ciclus normalmente es así, pero los primeros ciclus solamente tienen una sola línea, y eso es lo mismo, no cambia nada. El nombre cambia de acuerdo a las culturas, porque lo que cambia aquí es el orden de las cañas, la afinación, y el principio es el mismo, es exactamente el mismo. Podemos ver la flauta de pan andina llamada cicus o zampoña. La zampoña no significa nada más que un nombre trasladado al quechua, porque ni siquiera es quechua, porque cuando llegaron los europeos
utilizaban la palabra de sinfonía, y entonces como sonaban varios tubos, ellos colocaron el nombre de Sanfonia, parecido a sinfonía, y por eso es que significa, tiene el mismo sentido y significado sinfonía en el común cultural. Pero lo podemos conseguir en Argentina con el nombre de Sigus, el norte de Argentina y parte de Chile también. Eso depende de las lenguas, nada más. Como pueden ver, esta tiene 44 tubos y esta 23 tubos, y a todos los tubos te da la tesitura. Siguiente, aquí tenemos la flauta tradicional andina, flauta traversa, nosotros la conocemos como, algunos le llaman quena traversa, y no corresponde, es una flauta traversa, nada más. Este es una flauta especial, no traje aquí porque ya está de Santa, para un señor, un hombre que él me pidió lo siguiente: quiero una flauta que evoque lo antiguo, con un timbre muy nostálgico, porque el hombre que tiene mucho recuerdo de la pérdida de su esposa y cosas así. Entonces lo que trata de hacer es una especie de recuperación de los sentimientos de adentro y sacarlos afuera, mediante la audición del sonido de la flauta. Y esta, teniendo en cuenta ese detalle, está afinada en 432 Hz, que es una frecuencia relajante, incluso en la lluvia se la consigue, y nosotros utilizamos normalmente 440 Hz, que es la afinación estándar, pero que es una afinación que altera las células del cuerpo. O sea que lo que más corresponde a nosotros en el uso es los 432 Hz. Si nosotros queremos ver el piano, hay pianos eléctricos que permiten cambiarlo, pero normalmente no. Las flautas comunes en 440, los violines todos en 440, pero se pueden afinar en 432. ¿Se entiende? Nosotros estamos en la actualidad utilizando una frecuencia que altera nuestras neuronas y altera también nuestras células del cuerpo de forma indirecta. Podemos escuchar una melodía hermosa y relajante, pero no tiene el total de sentido que tendría si tuviera 432 Hz. Bien, y los 440 Hz tiene una historia detrás, una estandarización labrada por la familia Rockefeller. Así que es curioso eso. Vamos a ver este flautín chiquito, 35 centímetros, también afinado en 440. Y tenemos estas otras tres flautas. La primera, que es más bonita, la tengo aquí, la voy a mostrar y vemos el detalle. Es una flauta traversa en fa mayor. Voy a hacer práctica, ¿sí? Voy a explicar el número 3. El número 3 es una flauta con digitación macuama, que es una digitación árabe. Tiene un sonido excelente, hermoso, y se fue. Está en otro país. Pero es hermoso. Me dio pena, pero era un recuerdo mío. Bueno, voy a pasar a la siguiente flauta que tengo aquí. La flauta número 1 es una flauta traversa en fa mayor, que es cortita y tiene una embocadura muy inferior acorde al diámetro interno de este. Eso permite que el sonido sea bastante redondeado, englobado y oscuro, y permite, ayuda a que toquemos melodías más nostálgicas. Relajante, hermosa, ¿no? Por eso, es que ese es el deseo fundamental del ser humano, buscar un equilibrio en el cuerpo, no estar alterado siempre, relajado, porque depende de esa relajación que tenemos en nuestro contacto con Dios, no el estrés. El estrés, ¿no?, nos hace creer que estamos conectados con Dios, pero no. Ese es un engaño que nosotros mismos vivimos diariamente. La relajación principal, el estado de equilibrio del cerebro, es lo que nos ayuda a tener una conexión con lo espiritual cuando oramos, cuando hablamos con Dios. Eso es. Siguiente flauta, la número 2, que es más pequeña, más en el diámetro, la misma longitud, afinado en 440 Hz en tonalidad de fa. Suena así.
cuarto de tono correcto, utilizando la embocadura y desplazamiento de los dedos. Es increíble las cosas que se pueden hacer con una flauta que no tiene llave. Fíjense, simple y sencillo. Hay una flautita que se pasó que ya lo voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos el Dae G1 de Corea. Tiene una lámina que cubre debajo de esta, está la membrana de una caña que permite que se vibre y suene con un timbre bastante interesante, brillante y como membranoso. Es increíble lo que suena. Después, y es grave. En cambio, la flauta Lisi, que es de China, tiene el mismo principio, la embocadura, tiene el orificio donde se coloca la membrana, se llama limo, y afinada en do mayor usualmente. Un sonido muy brillante y agudo. Bien, con esto tenemos el Bansuri de la India, observen. Bastante coloreado, pero tiene la misma disposición de orificios, cambia su longitud y diámetro. Bien, últimos temas. Nuestro propósito es conocer instrumentos que capten una atención por su timbre y usarlo para la adoración de Dios, logrando una conexión espiritual mediante los sonidos. Porque no siempre tenemos que estar obligados a tocar los instrumentos de siempre, o los instrumentos europeos. Por alguna razón los instrumentos primitivos existieron. No es que a medida que pasa el tiempo se van actualizando, no. A medida que pasa el tiempo, la cultura actual crea instrumentos y los rediseña acorde al gusto del sonido de las academias o del entorno común y social, que eso es peligroso. Vemos ahí algunos pasajes donde se menciona el uso de la flauta. En Isaías, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. En 1 Corintios dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, sino que no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá si se toca flauta o la cítara? Ese es el timbre. La distinción de voces se llama timbre en música, muy diferente a otros instrumentos. Siguiente, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flautas y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos, y será juzgado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, sabes que te venía la mano porque te está contigo. Si se acuerdan de esto, ¿no? Pero ¿qué había de por medio? Había flautas. Sí, había flautas. Había flautas. Curioso. Detalle. En el Salmo 150 menciona alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabarle con azón de bocina, alabarle con salterio y arpa, con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Y aquí quiero detenerme porque bocina, nosotros tenemos muy acostumbrados que la bocina ¿de qué? Del auto. Y no es así. Bocina es porque suena fuerte. Como se darán cuenta, los nombres van adaptándose a las sociedades. Entonces tenemos aquí el instrumento de cuerno llamado shofar, en la cultura, en la civilización, ¿cómo se llama? Los judíos. Perdón, los judíos. Y en los andes tenemos el que funciona de la misma manera. Este es el shofar del pueblo de Dios, hecho con un cuerno de antílope, como le decía anoche al muchacho, es una trompeta, y si utiliza la embocadura puede usarlo igual, puede darle 3 tonos diferentes y aparte otros 5 extras. Y como se dan cuenta, bastante del norte de Argentina, tenemos el Eros. Tiene 7 metros de altura, de longitud y un cuerno de vaca. La función es la misma. Es una trompeta que tiene
la longitud larga permitiendo sonidos graves y que se escuche a la distancia entre las montañas. Es interesante. Bueno, hasta aquí llegó la exposición. Pregunta. ¿El otro? ¿El que tiene el cuerno? Shofar. Ese lo puede ver todavía en muchos videos que suben los judíos para sus ceremonias. Excelente, como suena. Bueno, voy a mostrar el sonido de algunas de otras flautas. Y si quiero un repito, el propósito es que los curiosos terminen de probar. Bueno, ¿por qué empiezo con esta? Esta es una quena, es un bisel. Es un bisel no tanto vez sino triangular y que tiene doble filamento y una tercera lista que corta. No van a conseguirla, la fabrico yo, creo que hay un hombre que empezó a hacerla hace poco tiempo. Pero esto es un diseño de las mismas flautas primitivas. Tiene un sonido, permite que el sonido sea dulce y se produzca con menos cantidad de aire que una quena peruana o boliviana, porque esas tienen mucho aire, en cambio está menos aire, gracias al diseño. Un himno. Con la misma tonalidad del himnario, en mi menor. Quena, eso es una quena. Y este es el quenadí. La diferencia en la longitud y digamos que está en el registro de una flauta dulce. El bisel en C. Una similar al quenacho, no le llega, pero esto es una quena en mi y es un diámetro interno grueso que suena como un sonido medio globado. ¿Listo? ¿Suena bien? Siguientes, vamos a ver qué me queda por aquí. Las flautas escolares que estoy colocando en Andresito, donde vivo, colocando estos instrumentos en el cerebro de los chicos, para que a la larga, cuando ellos vayan creciendo, de aquí a varios años, ya en el grupo social ya toquen instrumentos. Ese es mi principal objetivo. Bien bonito suena. Último. Este es como un flautita, es un poquito más arriba del do y su sonido es bastante agudo por el diámetro pequeñito. Bueno, para los chiquititos los labios están secos. Un secreto fundamental es que los labios estén húmedos porque el roce del aire se distorsiona.
Entonces tenemos que tener números. Y bueno, esto ya saben, el ficus. Y simplemente explico rápidamente cómo es la técnica del software. En el ficus, el sonido, el aire va hacia abajo. Con la lengua hacemos detrás de los dientes un pequeño una T. Bien, funciona como una válvula ese secreto de la lengua. En la flauta traversa, cualquiera sea de las flautas que tienen un orificio en un lado y tapado del otro, entonces se llama flauta traversa, coloco los labios en el borde y soplo hacia adentro. Y es súper fácil. Más fácil que la flauta dulce, porque a veces creemos que la flauta dulce es fácil porque suena, pero cuando chilla y suena no suena, no está sonando bien, no corresponde el sonido. La flauta dulce suena cuando su sonido es dulce, así mismo es. Entonces, último, y va a mostrar un secreto para todos. Nuestro principal objetivo es aprender a respirar, porque tanto en el canto como en los instrumentos se requiere aire. Y la respiración que normalmente hacemos para no morirnos es pectoral. Hacemos esto. Si todos se respira, hacemos una respiración profunda y participemos entre todos en este ejercicio y miremos los abdominales, cada uno, observemos. A las 3 hacemos una respiración profunda. ¿Les parece? ¿Sí? 1, 2, 3, va. ¿Cuándo se le levantó el pecho? ¿Quién vio? Nadie se miró, todos me miran a mí. No es el objetivo, era que se miren ustedes. Entonces, el principio fundamental es aprender a respirar, porque a medida que nosotros vamos creciendo, con el estrés, con el susto, con la persecución de que el padre nos va a dar lazo, porque nos portamos mal, porque salimos mal de la escuela, nos reta la maestra, entonces nuestra respiración se vuelve estresada. Y hacemos esto. O hacemos así. Respiren profundo, chicos, dice el profe de educación física. No corresponde, porque los pulmones tienen la parte superior más pequeña y arriba, cuando se golpea, choca en el pecho. Y para eso tenemos el diafragma, que también tenemos aquí la parte superior del abdomen, es blanda, permite que nosotros podamos hacer este movimiento. Entonces inhalo de abajo, hago así, luego la parte media, luego la superior, ya llegué. Y tengo mayor cantidad de aire y puedo hacer tanto como diría Patricia. Entonces nos alcanza para poder dosificar el aire en toda esa parte de la melodía. También cuando vamos a ejecutar el instrumento requerimos tener aire, no podemos hacer esto, nos suena feísimo hacer esto. Porque nos quedamos sin aire, no tenemos potencia. Respiro. Mantengo, ubico la flauta y soplo suave. Suavecito, sencillito. Muy bien. ¿Alguna pregunta? El grandote. Bueno, sin ver más. Este instrumento es una versión de la flauta latinoamericana adaptada al boceto, porque le puse una cámara de aire para que tenga mayor sensibilidad, con menos aire suena. Entonces no se requiere tanto, es difícil tocarlo porque hay que controlar más el aire.
casa son más largas, las que estoy haciendo de este tamaño, y tiene un sonido grave, hermoso. Como puede notar, ese sonido es relajante y las frecuencias que producen, tu cuerpo las percibe, y eso es lo que tenemos que vivir nosotros como cristianos, vivir un estado tranquilo de relajación. Ese estado nosotros lo perdemos y mucha gente del mundo nos está ganando. Acuérdense, mucha gente del mundo va a terminar siendo más vegetarianos que nosotros. Entonces nosotros deberíamos absorber eso y no cerrar nuestra mente, solamente instrumento europeo, solo instrumento europeo, no. Todo instrumento que produce sonidos, usted lo puede tocar para alabar a Dios. Si quiere tocar solamente los himnos, entonces tendrá que utilizar cualquiera de estos instrumentos con afinación, con las 7 notas naturales que tenemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, y todos estos instrumentos tienen sus semitonos. Entonces, son ampliamente aptos para interpretar cualquier tipo de obra. Nosotros no debemos limitarnos. El límite está acá. No tener miedo de decir, no, que será de Dios, porque esto pasa, hermanos. Hay ciertos lugares que dicen, no, porque esto lo tocan los indígenas, entonces será que lo introdujo a la iglesia. No estamos tocando una música de ritual o adoración al sol, ¿no? Estos instrumentos ya vimos que ya existían en el área celestial y se nos fue dado a probar. No quiere decir que sea el enemigo, que sea el diabólico, no, hermanos. Disfrutar del sonido, abrirse y disfrutar del sonido, que nuestra mente fluya y que podamos producir buenos sonidos, porque nosotros con el primer instrumento que tenemos, que está aquí y es la voz, no la sabemos usar y cuesta. ¿Por qué razón? Porque no podemos mirar hacia adentro para saber cuál es la postura de los pliegues vocales, cuánto se abre, cuánto se cierra, para saber qué nota doy. En cambio, en un instrumento simplemente aprendo a apoyar la boca, aprendo a respirar, soplo y ya sé, voy conociendo los nombres de cada orificio, puedo interpretar los himnos. Porque tiene 6 orificios y uno atrás no significa que sea peor que una flauta traversa. Fue un alemán Bohem, el apellido de él, que diseñó las flautas traversas con llaves para lograr mayor alcance en los sonidos para poder interpretar las orquestas europeas. Para eso. Pero nosotros no estamos en la orquesta europea y no necesitamos sonidos gigantes. Si queremos una flauta que suena aguda, cambiamos de flauta, cambiamos la otra. Bueno, tiempo no me queda, o si me queda. 5 minutos quedan. Entonces el objetivo es que algún curioso pase y se anime a probar en orden. ¿Les parece? Hay bastantes instrumentos y pueden tomarlo. ¿Les parece? Es un taller. El taller tiene el derecho ustedes de venir a probar sin miedo. Pasen, agarren, soplen, lo dejan ahí con el principal objetivo, que no es llenar de baba. Al hijito le enseñé que no viene con un kilo de baba. Pueden ir pasando a soplar porque tal vez sea la primera y única vez que vean. Soplen, ubiquen el instrumento bien. Si quieren consulta, aquí. Además, después de ahora, voy a dejar colocados aquí en la mesa los instrumentos para que cualquier rato libre se acerque a probar. Solo que me dejen salir. Bueno, chicos, si alguien más quiere pasar, es para eso, ¿no? No quiere pasar, se puede quedar. No puede pasar.
suave, más suave. Así te también. Oh, puedes filmarme también, a ver. No puede salir por acá, se choca por acá y se choque practique, perseverancia, ánimo, adelante, siga. Chicos, cuidado el cablecito este. Chicos,